Se rieron del conserje humano que entró en las pruebas de guerreros hasta que rompió todos los récords antiguos. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. Al otro lado de la vasta extensión de la Confederación Galáctica, en la reluciente estación orbital Nexus Prime, una figura humana solitaria se movía metódicamente por los pasillos vacíos, empujando un carrito de limpieza. Este era Miles Harper, conserje del Sector 7, el ser más olvidado en la estación espacial más prestigiosa del universo conocido. El ciclo amanecer acababa de comenzar en Nexus Prime, la enorme estación orbital que servía como centro neurálgico de la Confederación Galáctica. Miles Harper se movía por los pasillos con practicada eficiencia. Su carrito de limpieza traqueteaba suavemente mientras navegaba por los pisos pulidos. La tarjeta contenía una variedad de productos de limpieza. Algunas eran tecnologías creadas por la Tierra y otras eran tecnologías extraterrestres que había aprendido a utilizar durante sus 3 años en la estación. A sus 32 años, Miles tenía el aspecto curtido de alguien que había visto más de lo que sus años sugerían. Su cabello oscuro salpicado de canas prematuras y sus ojos azules tenían una intensidad tranquila que la mayoría de los extraterrestres malinterpretaban como simple concentración en tareas domésticas. Miles era uno de los únicos 17 humanos en Nexus Prime, una estación con una población de más de 50.000 seres de toda la Confederación. Los humanos eran relativamente nuevos en la sociedad galáctica. Habiendo sido descubierta hace apenas 12 años cuando una nave de investigación TOAN detectó las señales satelitales primitivas de la Tierra, la humanidad fue recibida, pero con la actitud condescendiente reservada para las especies tecnológicamente subdesarrolladas. La Tierra había ganado una representación mínima y los humanos generalmente fueron relegados a posiciones de servicio en todo el espacio de la Confederación. Mientras Miles limpiaba el suelo fuera del gran salón de asambleas, las enormes puertas se abrieron, liberando una avalancha de diplomáticos y funcionarios que se habían reunido para una sesión matutina. Un grupo de guerreros Drazik pasó caminando, su piel escamosa brillando bajo las luces de la estación. Sus enormes cuerpos medían casi el doble de millas de altura. Uno de ellos pisó deliberadamente la sección del suelo que Miles acababa de limpiar, dejando huellas de barro a su paso. El otro Drazik se rió, un sonido áspero, como el de piedras rechinando entre sí. «Ten cuidado, pequeño humano», dijo el Drazik, mientras su traductor convertía su lenguaje gutural en galáctico estándar. «No me gustaría que tuvieras que limpiar el mismo lugar 2 veces». Miles no dijo nada, simplemente esperó a que pasaran antes de reanudar su trabajo. Este era el tratamiento estándar. Los humanos eran vistos como físicamente débiles, tecnológicamente atrasados, en general, poco impresionantes en comparación con las otras razas de la Confederación. Los Drazik, en particular, sentían un desprecio especial por los humanos, considerándolos criaturas blandas e indignas de respeto. Después de terminar sus rondas matutinas, Miles se dirigió al ascensor de servicio que lo llevaría a los niveles inferiores de la estación. Cuando las puertas se cerraron, exhaló un largo suspiro y se apoyó contra la pared, permitiéndose un momento de respiro. El ascensor de servicio era uno de los pocos lugares de la estación donde podía estar solo, lejos de las miradas juzgadoras de los habitantes de la estación. Cuando las puertas se abrieron nuevamente, Miles salió al nivel de mantenimiento, un laberinto de pasillos y cuartos de servicio que mantenían la estación en funcionamiento. A diferencia de los niveles superiores, con sus superficies pulidas y su elegante diseño, el nivel de mantenimiento era utilitario, con todas las tuberías y conductos expuestos. Aquí era donde el personal de apoyo de la estación, predominantemente especies de mundos menos avanzados como la Tierra, pasaba la mayor parte de su tiempo. Miles se dirigió a una pequeña habitación escondida en un rincón tranquilo. El cartel en la puerta decía 17B. Pero cuando Miles ingresó su código de acceso, el interior reveló algo bastante diferente. La sala contenía una variedad de equipos de ejercicio,
algunos de ellos estándar de la Confederación y otros modificados con añadidos improvisados. En el centro había un área abierta con piso acolchado claramente diseñado para entrenamiento de combate. Este era el secreto de Mile. Durante los últimos 3 años, había estado usando este almacén olvidado para entrenar, llevando su cuerpo humano hasta sus límites y más allá. Antes de llegar a Nexus Prime, Miles había sido un operativo de las Fuerzas Especiales en la Tierra, entrenado en múltiples disciplinas de combate. Pero esa información no estaba en su expediente de la Confederación. Hasta donde todos en la estación sabían, él era solo otro conserje humano, común y corriente y nada amenazante. Miles cerró la puerta detrás de él y rápidamente se puso ropa de entrenamiento. Comenzó con una exigente rutina de ejercicios diseñados para mantener una condición física óptima en la gravedad ligeramente inferior de la estación. Después de 1 hora de intenso entrenamiento físico, pasó a los ejercicios de combate, sus movimientos fluidos y precisos, golpeando a oponentes imaginarios con una precisión letal. Mientras entrenaba, la mente de Miles se dirigió a la conversación que había escuchado a principios de esa semana. La estación estaba repleta de noticias sobre los próximos juicios a los guerreros. Una prestigiosa competición que se celebra cada 5 ciclos para determinar quiénes son los mejores guerreros de la Confederación. Representantes de varios mundos competirían en una serie de agotadoras pruebas de fuerza, velocidad, resistencia y habilidad en el combate. El ganador traería un gran honor a su mundo y obtendría una importante influencia política para su especie en el Consejo de la Confederación. Los ensayos nunca habían incluido un participante humano. Los representantes de la Tierra nunca lo habían sugerido, entendiendo muy bien cómo la Confederación veía las capacidades físicas humanas. Pero Miles había estado estudiando las pruebas, aprendiendo sus reglas y requisitos. No había nada que prohibiera explícitamente a los humanos competir. Se asumió simplemente que ningún ser humano sería tan tonto como para intentarlo. Después de completar su sesión de entrenamiento, Miles se duchó y volvió a ponerse su uniforme de mantenimiento. Los músculos le dolían agradablemente por el esfuerzo, una sensación que había llegado a apreciar durante su estancia en la estación. Mientras se preparaba para salir de su sala de entrenamiento secreta, su dispositivo de comunicación emitió un pitido con un mensaje entrante. Harper, preséntese en el muelle de Atraque 12 para realizar tareas de limpieza. Algunos dignatarios llegaron con botas embarradas. La voz pertenecía a Foreman Gregg, su supervisor de Bonn. En camino, respondió Miles, manteniendo su voz neutral a pesar de su frustración por la tarea adicional. Ya había completado sus tareas programadas para el día, pero esto era típico. Se esperaba que el personal humano cubriera el vacío cuando fuera necesario. Mientras Miles se dirigía al muelle de Atraque 12, pasó por el paseo central, una vasta área abierta llena de tiendas, lugares misteriosos y espacios de reunión para los habitantes de la estación. Una gran pantalla dominaba una pared y mostraba un anuncio sobre las próximas pruebas de guerreros. Un grupo de varios extraterrestres se había reunido para ver la exhibición, que mostraba los momentos más destacados de competiciones anteriores. La 127ª pruebas del Guerrero Galáctico comenzarán en 7 ciclos. La voz de los locutores resonó. Representantes de 27 mundos competirán por el título de Guerrero Supremo y traerán honor a su especie. Miles se detuvo brevemente para observar. La pantalla mostraba a un enorme Croonin levantando un objeto que parecía pesar varias toneladas, seguido por un Velox corriendo a velocidades que los hacían casi invisibles a simple vista. Luego vino un guerrero Drazik que derrotó a 3 oponentes simultáneamente en combate armado. Y finalmente, un Atlan navegando por una compleja carrera de obstáculos mientras es atacado por sistemas de defensa automáticos. Increíble, ¿no?, dijo una voz a su lado. Miles se giró y encontró a la embajadora Lauren Bennett, representante de la Tierra ante el Consejo de la Confederación, observando la exhibición con expresión melancólica. A pesar de su prestigioso título, Bennett tenía muy poco poder real en el Consejo.
A la Tierra se le había concedido únicamente el estatus de observador con derechos de voto limitados sobre cuestiones menores. Los juicios son todo un espectáculo, coincidió Miles, asintiendo respetuosamente al embajador. Había hablado con ella algunas veces durante sus visitas a los niveles inferiores, donde se aseguró de verificar al personal humano, un gesto que le valió respeto entre el contingente de la Tierra, pero hizo poco para mejorar su posición en la Confederación. Un espectáculo del que nunca seremos parte, dijo Bennett con un suspiro. A veces me pregunto si alguna vez nos verán como iguales. Miles estudió el rostro del embajador, notando las líneas de agotamiento y frustración. Bennett había estado librando una batalla cuesta arriba durante años, tratando de asegurar un mejor tratamiento y oportunidades para los humanos en todo el espacio de la Confederación. Tal vez solo necesiten ver de que somos capaces, dijo Miles con cuidado. Bennett le dirigió una mirada curiosa. ¿Qué quieres decir? Antes de que Miles pudiera responder, su dispositivo de comunicación volvió a sonar, con más insistencia esta vez. Tengo que irme, dijo señalando el dispositivo. Tarea de limpieza. Bennett asintió en señal de comprensión. Por supuesto, no dejes que te retrase, señor Harper. Mientras Miles continuaba hacia el muelle de atraque 12, una idea comenzó a formarse en su mente. Las pruebas de guerreros estaban abiertas a cualquier especie de la Confederación, independientemente de su posición. Si un ser humano pudiera competir y desempeñarse bien, podría cambiar la forma en que toda la Confederación veía a la Tierra y a su gente. Fue una idea peligrosa, posiblemente incluso tonta. Los juicios fueron notoriamente brutales, con lesiones graves que eran comunes y muertes ocasionales que no eran desconocidas. Los competidores serían los mejores guerreros de mundos mucho más avanzados que la Tierra, con habilidades físicas que la mayoría de las especies de la Confederación creen que los humanos no podrían igualar. Pero Miles sabía algo que el resto de la Confederación no. Los humanos tenían un potencial que aún no habían reconocido, y él era una prueba viviente de ello. Esa noche, después de completar su turno extendido, Miles regresó a sus pequeñas habitaciones en la sección residencial de la estación designada para el personal de apoyo. La habitación era apenas más grande que un armario que contenía una cama estrecha, un pequeño escritorio con una terminal de computadora básica y un baño diminuto. No era mucho, pero era privado, más de lo que tenían muchos trabajadores de estación de menor rango. Miles se sentó en su escritorio y accedió a la base de datos de información pública en su terminal. Navegó hasta la sección sobre las pruebas de guerreros y comenzó a leer las reglas oficiales y los requisitos de entrada. Los requisitos eran sencillos. Cualquier ser sensible de un mundo miembro de la Confederación podría ingresar, siempre que pasara una evaluación física básica para garantizar que pudiera participar sin riesgo inmediato para su vida. Las pruebas en sí consistieron en 5 desafíos. La prueba de la fuerza, la prueba de la velocidad, la prueba de la resistencia, la prueba del combate y la prueba de la mente. Un desafío final que puso a prueba el pensamiento estratégico bajo presión. Lo que llamó la atención de Miles fue una pequeña anotación en la parte inferior del formulario de inscripción. La entrada debe contar con la aprobación del representante oficial de su especie ante la Confederación. Para un ser humano, eso significaba obtener la firma del embajador Bennett. Miles se reclinó en su silla, considerando sus opciones. Bennett parecía frustrado por la baja posición de la humanidad en la Confederación. Ella podría simpatizar con lo que él estaba tratando de hacer, pero también estaría preocupada por los riesgos, tanto para él personalmente como para la ya precaria posición diplomática de la Tierra si fracasaba espectacularmente. Después de un momento de vacilación, Miles abrió un canal de comunicación y solicitó una reunión con el embajador. Para su sorpresa, recibió una respuesta casi inmediata, concediéndole una cita para la mañana siguiente. Miles pasó el resto de la tarde revisando todo lo que pudo encontrar sobre pruebas de guerreros anteriores, estudiando las técnicas y estrategias de competidores pasados, buscando cualquier ventaja que pudiera obtener.
La mayoría de los animales con mejor rendimiento procedían de especies con ventajas naturales. Crounins con su increíble fuerza, Velox con su velocidad inigualable, Dratzik con su destreza en el combate. Perfeccionado durante miles de años de cultura guerrera. Pero a veces había sorpresas, competidores que compensaban las limitaciones físicas con tácticas inteligentes y enfoques inesperados. Cuando finalmente se fue a la cama, Miles ya había elaborado el principio de un plan. No estuvo exento de riesgos. De hecho, estaba plagado de ellos, pero podría funcionar. E incluso si no lo hiciera, incluso si fracasara en el intento, aún así enviaría un mensaje. Los humanos no debían ser subestimados. A la mañana siguiente, Miles se presentó para su turno habitual, limpiando los niveles superiores de la estación como de costumbre. Su supervisor, el capataz Greg, le dio una lista de tareas más larga de lo normal, pero Miles las completó eficientemente, asegurándose de terminar todo antes de su reunión programada con el embajador Bennett. La Embajada de la Tierra estaba ubicada en el nivel 14, un pequeño conjunto de habitaciones que palidecían en comparación con los grandes salones asignados a las especies más influyentes. Miles llegó exactamente a la hora prevista, vestido con su uniforme más limpio y con su credencial de acceso en un lugar visible. La recepcionista de la embajada, una joven humana llamada Lily Dawson, levantó la vista cuando él entró. «Señor Harper, el embajador lo espera. Pase». La oficina del embajador era modesta pero decorada con buen gusto con obras de arte y artefactos de la tierra. Bennett estaba sentado detrás de un escritorio sencillo revisando documentos en una pantalla holográfica. Ella levantó la vista cuando Miles entró, desestimando la exhibición con un gesto de la mano. «Señor Harper», lo saludó, señalando una silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntese. Debo decir que me intrigó su solicitud. No solemos recibir visitas de nuestro personal de mantenimiento». Miles se entristeció, sintiéndose un poco incómodo en un ambiente tan formal. «Gracias por recibirme, embajador». «Lauren, por favor», dijo con una cálida sonrisa. «Todos somos hijos de la tierra. Ahora, ¿qué puedo hacer por usted?» Miles respiró hondo. «Quiero participar en las pruebas de guerreros». La sonrisa de Bennett se congeló y luego se desvaneció lentamente. Se recostó en su silla, observándolo con renovada intensidad. «Las pruebas de guerreros», repitió. «¿Hablas en serio?» Miles confirmó. «He revisado las reglas. Cualquier ser senciente de un mundo miembro de la Confederación puede participar siempre que cuente con la aprobación de su representante de especie. Ese eres tú». Bennett guardó silencio un largo rato. Su expresión era indescifrable. Finalmente, dijo, «¿Por qué?». Era una pregunta simple, pero Miles sabía que su respuesta determinaría si recibía su apoyo. Como la Confederación considera a los humanos débiles, primitivos e indignos de respeto, dijo, sin rodeos. Han decidido de que somos capaces sin darnos jamás la oportunidad de demostrarlo. Quiero cambiar esa percepción compitiendo contra los guerreros más peligrosos del espacio conocido. Preguntó Bennett, arqueando una ceja. Señor Harper Miles, las pruebas no son solo un evento deportivo. Han muerto competidores. Incluso los que sobreviven a menudo sufren heridas graves. Y los competidores son la élite de su especie, entrenados desde su nacimiento para el combate. Entiendo los riesgos, dijo Miles con firmeza, y no voy a entrar sin preparación. Bennett entrecerró los ojos ligeramente. Solo eres un conserje. Miles la miró fijamente. Eso dice mi expediente de la Confederación. Algo en su tono hizo que Bennett se detuviera. Tocó un control en su escritorio y la puerta de la oficina se cerró con un suave siseo. ¿Quién era usted en la Tierra?, preguntó en voz baja. Fuerzas especiales, respondió Miles. 12 años de experiencia en combate en algunos de los entornos más peligrosos de nuestro planeta. He estado manteniendo mi entrenamiento desde que llegué a Nexus Prime.
Eso explica algunas cosas, murmuró Bennett. Su expediente dice que era trabajador de mantenimiento en unas instalaciones de Norteamérica. Una tapadera. Miles lo confirmó. Cuando la Tierra se unió a la Confederación, ciertos elementos de nuestras Fuerzas Armadas querían tener ojos y oídos en el espacio de la Confederación. Me ofrecí. La expresión de Bennett se endureció. Eres un espía. Miles negó con la cabeza. Un observador. No robo secretos ni saboteo sistemas. Simplemente observo e informo sobre cualquier cosa que pueda afectar la seguridad de la Tierra. Hasta ahora no ha sido nada. La Confederación no nos ha dado acceso a nada verdaderamente sensible. Bennett suspiró, frotándose las sienes. Esto complica las cosas. No tiene por qué ser así. Miles dijo, mis antecedentes no cambian el motivo por el que estoy aquí hoy. Quiero presentarme a las pruebas como exactamente lo que todos creen que soy. Un conserje humano. Y luego quiero mostrarles lo que un conserje humano puede hacer. ¿Y si fracasas? Preguntó Bennett. Si usted resulta herido o algo peor, las relaciones humanas podrían verse perjudicadas durante años. Y si tengo éxito, replicó Miles, aunque sea una actuación respetable, los obligaré a reconsiderar cada suposición que han hecho sobre nosotros. Bennett volvió a guardar silencio, sopesando claramente los posibles beneficios frente a los riesgos. Finalmente, activó nuevamente su terminal de computadora y comenzó a escribir. Estoy buscando su historial médico, explicó. Las pruebas requieren una evaluación física antes de la entrada si existe alguna razón médica para descalificarte. Esta conversación es irrelevante. Miles esperó pacientemente mientras ella revisaba la información. Después de unos minutos, Bennett volvió a levantar la vista. Tu condición física es excelente, reconoció. Máximo rendimiento humano en todas las categorías. Pero, Miles, el máximo rendimiento humano podría no ser suficiente contra especies con ventajas naturales que no podemos igualar. No necesito ganar, dijo Miles. Solo necesito demostrar que encajamos en la conversación. Bennett lo estudió un buen rato y luego asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Aprobaré tu entrada, pero con una condición. Entrenas con nuestro oficial de seguridad diplomática, el comandante Blake Turner. Tiene experiencia con estilos de combate de la Confederación con los que quizá no estés familiarizado. Miles asintió. Suena razonable. Espero que sepas lo que haces, dijo Bennett mientras preparaba la documentación necesaria. Porque una vez que tu entrada sea oficial, no hay vuelta atrás sin graves consecuencias diplomáticas. Lo entiendo, le aseguró Miles. Y gracias, embajador. Lauren, lo corrigió de nuevo, con una pequeña sonrisa de vuelta en su rostro. Y no me des las gracias todavía. Después de tu primera sesión de entrenamiento con Blake, puede que estés maldiciendo mi nombre. La noticia de que un humano entraba en las pruebas de guerrero se extendió por Nexus Prime como la pólvora. Al final del día, Miles podía sentir las escaleras y oír los susurros mientras realizaba sus tareas de limpieza. Algunos simplemente sentían curiosidad, otros se burlaban abiertamente. Los guerreros drásicos eran particularmente vehementes en su burla. Mira al pequeño humano, dijo uno de ellos en voz alta mientras Miles limpiaba cerca de su lugar de reunión en el paseo central. Se cree un guerrero. He oído que es conserje, añadió otro, provocando una ronda de risas agrias. Quizás planea aplastar a sus oponentes. Miles los ignoró, concentrándose en su trabajo. Su burla era esperada y, en cierto modo, ventajosa. Cuanto más lo subestimaran, más impactante sería cuando les demostrara que estaban equivocados. Esa noche, Miles se presentó en el pequeño centro de entrenamiento de la embajada para su primera sesión con el comandante Blake Turner. El comandante era un hombre corpulento de unos 40 y tantos años, con el pelo canoso al rape y la mirada atenta de alguien que ha visto combate. El embajador Bennett me habló de sus antecedentes,
dijo Turner después de que intercambiaran presentaciones. Fuerzas especiales, ¿eh? A ver qué tiene. Lo que siguió fueron 3 horas del entrenamiento más intenso que Miles había experimentado desde que dejó la Tierra. Turner era experto en múltiples disciplinas de combate terrestres, pero también había estudiado los estilos de lucha de la Confederación durante su estancia en Nexus Prime. Puso a Miles al límite, identificando debilidades en su técnica y sugiriendo ajustes para contrarrestar a los diversos alienígenas. Fisiologías a las que se enfrentaría en las pruebas. Al final de la sesión, ambos hombres estaban empapados en sudor, con hematomas recientes y respirando con dificultad. No está mal, admitió Turner, lanzándole una toalla a Miles. Te has mantenido en buena forma, pero las pruebas son de otro nivel. Solo los drásicos llevan 50.000 años criándose para el combate. Sus reflejos son el doble de rápidos que los nuestros y su piel está protegida por una armadura natural. Todas las especies tienen debilidades, respondió Miles, secándose el sudor de la cara. Incluso los drásicos. Turner asintió con aprobación. Esa es la actitud correcta. Ahora solo necesitamos asegurarnos de que sepas cómo explotar esas debilidades. Tomó un bloc de datos y se lo entregó a Miles. Estudie estos perfiles fisiológicos de las principales especies competidoras con notas sobre sus vulnerabilidades. Los memoricé. Durante la semana siguiente, Miles mantuvo sus funciones de conserje durante el día mientras entrenaba con Turner por las noches. El comandante era un profesor exigente, pero Miles estuvo a la altura del desafío y absorbió todo lo que Turner podía enseñarle sobre las técnicas de combate de la Confederación y las fortalezas y debilidades específicas de las distintas especies alienígenas. Mientras tanto, las burlas continuaban. Los guerreros Drazik disfrutaban especialmente burlándose de Miles cada vez que lo encontraban, a menudo creando desastres deliberadamente para que él los limpiara. Otras especies fueron menos abiertamente hostiles, pero igualmente desestimaron sus posibilidades en las pruebas. 7 días antes de que comenzaran las pruebas, Miles estaba limpiando el piso afuera del gimnasio principal de la estación cuando se encontró con Croc, el campeón Drazik, que había ganado las pruebas de guerreros anteriores. Croc era enorme, incluso para los estándares drácicos. Su piel escamosa lleva las cicatrices ceremoniales que marcaron sus muchas victorias en combate. El guerrero Drazik se detuvo frente a Miles, colocando deliberadamente su enorme pie en la sección del piso que Miles acababa de limpiar. Así que tú eres el humano que busca competir en las pruebas de guerreros, dijo Croc, su traductor, convirtiendo su habla gutural en galáctico estándar. El conserje que se cree guerrero. Miles se enderezó y sostuvo la mirada del Dratsix sin inmutarse. Lo soy, se rió Croc, con un sonido como el de rocas rechinando entre sí. No sobrevivirás al primer desafío, pequeño humano. Pero admiro tu coraje, por fuera del lugar que sea. Ya veremos, respondió Miles simplemente. Los ojos de Croc se entrecerraron ante la falta de miedo en la respuesta de Miles. Sí, dijo después de un momento. Veremos. Quitó el pie del suelo limpio y continuó su camino, dejando a Miles para que reanudara su trabajo. El encuentro fue breve, pero no pasó desapercibido. Un grupo de personal de la estación había presenciado el intercambio. Y al final del día, circularon rumores de que el conserje humano se había enfrentado a Croc sin mostrar miedo, algo que incluso muchos funcionarios de la Confederación se mostraban reacios a hacer. Esa noche, mientras Miles se entrenaba con Turner, el comandante mencionó el incidente. Se dice que tuviste un encontronazo con Croc hoy, dijo Turner mientras practicaban técnicas de agarre. No muchas personas se enfrentaron a un campeón jurásico y vivieron para contarlo. Me estaba poniendo a prueba, respondió Miles, rompiendo el control de Turner con una técnica que habían estado practicando. Buscando la debilidad. ¿Y qué encontró? Turner preguntó, dando vueltas con cautela. No hay nada que quisiera mostrarle, dijo Miles con una leve sonrisa. Turner asintió con aprobación. Bien. Mantén tus cartas cerca de tu pecho.
Cuanto menos sepan sobre tus capacidades, mejor. A medida que se acercaban las pruebas, Miles intensificó su entrenamiento, empujándose hasta los límites absolutos de la resistencia humana. Turner quedó impresionado por su dedicación y su rápida mejora, pero seguía preocupado por los desafíos que le esperaban. «Has logrado un progreso notable», le dijo Turner después de su última sesión de entrenamiento. «Pero quiero que seas realista, Miles. La competencia a la que te enfrentas no se parece a nada que hayas enfrentado antes. Especies con ventajas naturales que los humanos simplemente no tienen». «Lo sé», reconoció Miles. «Pero los humanos también tienen ventajas. Simplemente no los reconocen todavía». El día antes de los juicios, Miles fue llamado a la oficina del embajador Bennett. Cuando llegó, encontró no solo a Bennett, sino también a Turner y a Lily Dawson, la recepcionista de la embajada. «Millas». Bennett lo saludó con una cálida sonrisa. «¿Cómo te sientes? ¿Listo?». Miles respondió simplemente. Bennett asintió. «Bien. Queríamos desearte suerte antes de mañana». Su expresión se volvió más seria. «Sabes que llevas las esperanzas de todos los humanos en el espacio de la Confederación, ¿no?». «Lo sé», dijo Miles. «Hemos dispuesto que hoy tengas día libre de tus tareas habituales», continuó Bennett. «Descansa, prepárate, haz lo que sea necesario para estar en tu mejor momento mañana». «Gracias», dijo Miles, genuinamente agradecido por la consideración. Lily dio un paso adelante sosteniendo un pequeño paquete. «Lo hicimos para ti», dijo, entregándoselo a Miles. En el interior había un uniforme de competición con los colores de la Tierra, azul y verde, con el emblema de la Tierra grabado en el pecho. Estaba hecho de un material de alto rendimiento que Miles reconoció como ropa deportiva de primera línea de la Confederación, mucho mejor que cualquier cosa con la que hubiera entrenado. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó sorprendido. «Retiramos nuestros recursos», explicó Turner. «Cada ser humano en la estación contribuyó. Queremos que estés debidamente equipado». Miles se sintió conmovido por el gesto. «No sé qué decir». «Dile que nos harás sentir orgullosos», le dijo Bennett. «Eso es todo lo que pedimos». «Haré lo mejor que pueda», prometió Miles. Esa noche, Miles regresó a sus aposentos y se preparó metódicamente para las pruebas que le esperaban. Revisó las notas de Turner sobre las especies en competencia una última vez, ensayó mentalmente las técnicas que había aprendido y finalmente adoptó una rutina de meditación que había desarrollado durante su entrenamiento de fuerzas especiales en la Tierra. Concentró su mente, calmó sus pensamientos y visualizó el éxito en los desafíos venideros. Pasara lo que pasara mañana, Miles estaba decidido a mostrarle a la Confederación de que eran realmente capaces los humanos. Las pruebas de guerreros comenzaron con una gran ceremonia en la arena principal de la estación, un vasto espacio circular capaz de albergar a miles de espectadores. Las gradas estaban llenas de representantes de todas las especies de la Confederación, ansiosos por ver la competencia que determinaría al mejor guerrero del espacio conocido. Miles estaba con los otros 26 competidores en el centro de la arena, cada uno vistiendo los colores de su mundo natal. Era de lejos el más pequeño, empequeñecido por los enormes Crownings, los imponentes Dratzik y varias otras especies evolucionadas para lograr fuerza en el combate. Los únicos competidores de tamaño similar eran los Velox, cuyas delgadas complexiones desmentían su increíble velocidad. Cuando se presentaron los competidores, cada uno recibió aplausos de los representantes de su especie en la audiencia. Cuando se anunció el nombre de Miles, hubo un breve momento de silencio seguido de aplausos dispersos del pequeño contingente humano liderado por el embajador Bennett. Esto fue rápidamente ahogado por las risas burlonas de varios sectores de la multitud. «Un conserje humano», gritó alguien, provocando más risas. Miles mantuvo su expresión neutral, concentrándose en la tarea que tenía por delante en lugar de en las burlas que lo rodeaban. Él esperaba esta reacción. Ahora era el momento de cambiarlo. El primer desafío fue la prueba de fuerza,
una prueba que parecía diseñada deliberadamente para favorecer a las especies físicamente más fuertes. Los competidores debían levantar pesos cada vez más pesados hasta que no pudieran levantar más. Los pesos fueron calibrados según la masa corporal del competidor. Pero incluso con este ajuste, especies como los Crougnin tenían una tremenda ventaja natural. Miles fue el último en intentar el desafío. Observó cómo el enorme campeón de Crougnin levantaba un peso equivalente a 15 veces su propia masa corporal, estableciendo la marca a batir. Los guerreros Drazik, incluido Crag, también tuvieron un desempeño impresionante, levantando entre 10 y 12 veces su peso corporal. Incluso los Velox, conocidos más por su velocidad que por su fuerza, lograron alcanzar entre 5 y 6 veces su masa. Cuando fue el turno de Miles, la arena quedó relativamente tranquila. Un silencio de anticipación mientras los espectadores esperaban ver el fracaso humano. Miles se acercó al aparato de pesas. Una serie de masas controladas gravitacionalmente que podrían ajustarse con gran precisión. El controlador, un técnico de Boson, estableció el peso inicial en 3 veces la masa corporal de Miles, un peso desafiante pero alcanzable para la mayoría de las especies. Miles agarró las manijas, respiró profundamente y levantó. El peso subió suavemente, sorprendiendo al técnico y a muchos en la audiencia que esperaban que tuviera dificultades incluso con este peso inicial. Después de sostenerlo durante el conteo requerido, Miles lo dejó y asintió para el siguiente incremento. El técnico aumentó el peso a 5 veces la masa de Miles. Una vez más, Miles lo levantó con éxito, aunque esta vez con un esfuerzo más visible. Las risas dispersas se habían apagado, reemplazadas por murmullos curiosos. 7 veces la masa corporal. 8. 9. Miles continuó levantando pesas con éxito. Su rostro reflejaba el esfuerzo, pero su técnica seguía siendo sólida. A estas alturas, la arena se había vuelto notablemente silenciosa. Los espectadores observaban con creciente incredulidad cómo el conserje humano continuaba actuando más allá de todas las expectativas. Con 10 veces su masa corporal, un peso que muchos de los competidores no habían logrado levantar. Miles flaqueó un poco, pero se recuperó y completó el levantamiento con un gran esfuerzo que provocó una ovación espontánea de la sección humana de la audiencia. 11 veces resultaron ser demasiados. Miles luchó contra el peso, levantándolo parcialmente antes de tener que volver a bajarlo, lo que señaló el final de su intento. El recuento final lo colocó en el 7º lugar de la general. No fue una actuación ganadora, pero fue mucho mejor de lo que todos habían anticipado. Había superado a más de 2/3 del campo, incluidas especies ampliamente consideradas como físicamente superiores a los humanos. Cuando Miles abandonó el área de competición, vio al embajador Bennett entre el público. Ella estaba radiante de orgullo y a su lado, Turner le dedicó un sutil gesto de aprobación. Los demás humanos en la audiencia estaban de pie, aplaudiendo frenéticamente por un resultado que, si bien no era una victoria, se sentía como tal dadas las circunstancias. El segundo desafío fue la prueba de velocidad, una carrera a través de un recorrido complejo diseñado para poner a prueba no solo la velocidad bruta, sino también la agilidad y el tiempo de reacción. Aquí los Velox eran los claros favoritos. Sus adaptaciones evolutivas les otorgaron una velocidad que pocas otras especies podrían igualar. Una vez más, Miles fue el último en intentar el recorrido. Observó atentamente cómo los demás competidores realizaban sus carreras, tomando nota de los caminos más rápidos y los peligros potenciales. El campeón de Velox completó el recorrido en un tiempo que parecía imposible de superar. Sus movimientos eran tan rápidos que era difícil seguirlos a simple vista. Cuando llegó el turno de Miles, se acercó a la línea de salida en medio de renovados murmullos de la multitud. La burla había desaparecido en gran medida y fue reemplazada por una curiosidad genuina sobre cómo le iría al humano sorprendentemente competente en ese desafío. Ante la señal, Miles salió disparado de la línea de salida con una explosión de velocidad que sorprendió visiblemente a muchos espectadores.
Si bien no podía igualar la velocidad bruta de los Velox, sus movimientos a través de la carrera de obstáculos eran fluidos y eficientes, cada paso colocado con precisión, cada giro ejecutado con economía de movimiento. Mientras que algunos competidores habían dependido de su velocidad bruta para avanzar a lo largo del recorrido, Miles empleó una planificación cuidadosa y una sincronización de fracciones de segundo, tomando el camino óptimo a través de cada sección. Su entrenamiento en fuerzas especiales era evidente en sus movimientos. Este era un hombre que había afrontado peligros bajo presión muchas veces antes. Miles cruzó la línea de meta con el quinto tiempo más rápido en general. Una vez más, superando ampliamente las expectativas. La parte humana de la audiencia estalló en vítores. Ya no estaba solo, otros espectadores se unieron a él, impresionados por el espectáculo que estaban presenciando. Mientras Miles recuperaba el aliento, notó que Krog lo observaba con los ojos entrecerrados. La actitud desdeñosa del campeón dramático fue reemplazada por algo más cercano al respeto cansado. Los demás competidores también empezaron a ver al humano de manera diferente y a reevaluar la amenaza que representaba. A continuación vino la prueba de resistencia. Una prueba agotadora que requirió que los competidores mantuvieran el esfuerzo físico mientras soportaban condiciones ambientales cada vez más difíciles. Se manipularon la temperatura, la presión atmosférica y la gravedad para llevar a los competidores al límite. Aquí era donde Miles esperaba sobresalir, y no decepcionó. La adaptabilidad humana resultó ser una enorme ventaja a medida que las condiciones se volvieron más extremas. Mientras otras especies luchaban con cambios ambientales específicos, los Crownings flaqueaban ante el calor intenso y los Velox ante el aumento de la gravedad, Miles mantuvo un rendimiento constante en todo momento, y su cuerpo se adaptó a cada nuevo desafío. Durante horas de la prueba de resistencia, solo quedaban 8 competidores, incluidos Miles y Krog. El campeón Drazik estaba visiblemente luchando con la combinación de alto calor y oxígeno reducido. Su especie ha evolucionado hacia ambientes más fríos y ricos en oxígeno. Miles, mientras tanto, recurrió a técnicas que había aprendido en los entornos más hostiles de la Tierra, controlando su respiración y su ritmo cardíaco para maximizar la eficiencia. Cuando Krog finalmente sucumbió a las condiciones, cayendo de rodillas y señalando su retirada, solo quedaron 3 competidores. Miles, un guerrero Crowning llamado Durg y un Atlant llamado Sarel. Atyant fue el siguiente en caer, dejando solo a Miles y al enorme Crowning. Los controladores llevaron las condiciones ambientales a sus valores máximos, creando una situación que puso a prueba los límites absolutos de la resistencia biológica. Ambos competidores ahora sufrían visiblemente, sus movimientos eran trabajosos y su respiración agitada. Al final fue Crowning quien se retiró primero. Su enorme figura finalmente fue superada por la combinación de alta gravedad y calor extremo. Miles fue el último competidor en pie, el ganador de la prueba de resistencia. Cuando las condiciones ambientales volvieron a la normalidad, Miles cayó de rodillas, exhausto pero victorioso. La arena estalló en aplausos. La burla quedó completamente olvidada cuando los espectadores reconocieron la extraordinaria actuación que acababan de presenciar. El embajador Bennett lloraba abiertamente de orgullo y los demás humanos en la audiencia celebraban como si la Tierra acabara de obtener una gran victoria, lo que en muchos sentidos era cierto. Por primera vez en las pruebas de guerreros, un humano no solo había competido respetablemente, sino que además había ganado un desafío directamente. El cuarto desafío fue la prueba de combate, una serie de combates 1 contra 1 que pondrían a prueba la habilidad de lucha contra varios oponentes. Este era tradicionalmente el dominio de los Drazuk, cuya cultura guerrera y habilidades naturales de combate les otorgaban una ventaja significativa. Miles se enfrentó a su primer oponente, un luchador Velox cuya increíble velocidad lo convertía en un adversario peligroso. El Velox atacó con una rapidez cegadora, asestando varios golpes antes de que Miles pudiera reaccionar. Pero Miles se adaptó rápidamente,
utilizando las técnicas que Turner le había enseñado para predecir los movimientos del Velox y contraatacar eficazmente. Después de un tenso combate, Miles salió victorioso, habiendo utilizado el propio impulso del Velox en su contra. Su segundo oponente fue Cronin, cuya enorme fuerza amenazó con acabar el combate rápidamente. Miles evitó la confrontación directa, usando agilidad y precisión para apuntar a los pocos puntos vulnerables del Cronin. Fue un partido más largo, pero Miles finalmente consiguió otra victoria. Con cada victoria sucesiva, la atmósfera en la arena se transformaba. Las risas y las burlas habían desaparecido por completo y fueron reemplazadas por un creciente respeto e incluso admiración por parte de muchos espectadores. El conserje humano se había convertido en la estrella inesperada de las pruebas de guerreros. Su actuación desafió supuestos fundamentales sobre las capacidades humanas. En las semifinales de la prueba de combate, Miles se enfrentó a Saril, el Atlant que había tenido un desempeño impresionante en los desafíos anteriores. Atlant luchó con una gracia que igualaba a la de Miles. El partido se convirtió en una exhibición de habilidad técnica que cautivó al público. Al final, Miles consiguió una estrecha victoria y avanzó a la final. Allí se enfrentaría a Croc, el campeón Drazik que había ganado las pruebas anteriores de Warrior. El mismo guerrero que se había burlado de Miles y había creado deliberadamente desastres para que él los limpiara. El mismo guerrero que lo había descartado como nada más que un conserje que pretendía ser un luchador. Mientras se enfrentaban en la arena de combate, Krog habló. «Nos ha sorprendido a todos, humano», dijo. Su traductor convirtiendo sus palabras para la audiencia. «Pero aquí termina tu viaje. El combate es dominio de los Drazik». Miles simplemente asintió, adoptando su posición de lucha. «Ya veremos». El partido que siguió pasó a la historia. Krog atacó con la ferocidad y habilidad que lo habían convertido en campeón. Su armadura natural desvía muchos de los golpes de Miles y su alcance superior mantiene a Miles en desventaja. Al principio parecía que la predicción de Drazik resultaría correcta, pero Miles se negó a ceder. Basándose en todo lo que había aprendido de Turner sobre la fisiología Drazik, se centró en los pocos puntos débiles de la armadura natural de Krog. Utilizó la agresión de Drazik contra él, conservando su energía mientras Krog gastaba sus ataques impotentes pero cada vez menos precisos. A medida que avanzaba el partido, la situación empezó a cambiar. Miles asestó una serie de golpes precisos a grupos de nervios vulnerables cerca de las articulaciones de Krog, adormeciendo temporalmente el brazo izquierdo del Drazik. Continuó con un movimiento amplio que desequilibró al guerrero más grande y lo hizo caer a la lona. Krog se recuperó rápidamente, pero su confianza se vio afectada. Por primera vez, la duda apareció en sus ojos reptilianos mientras se enfrentaba al oponente humano que había descartado tan casualmente. Los momentos finales del partido fueron un borrón de movimiento mientras ambos competidores dieron todo lo que tenían. Miles recibió un duro golpe en las costillas que casi puso fin al combate. Pero él respondió con una técnica de agarre compleja que Turner había adaptado del Jiu-Jitsu de la tierra, específicamente para trabajar contra la fisiología drásica. Krog se encontró atrapado en una llave que nunca había encontrado antes. Incapaz de aprovechar su fuerza superior para liberarse. Después de luchar durante varios momentos, se vio obligado a señalar su sumisión. La arena quedó en completo silencio y luego estalló en un estruendoso aplauso. Miles había derrotado al campeón defensor en su propia especialidad, ganando la prueba de combate en una actuación de la que se hablaría durante años. Cuando Miles y Krog se levantaron, el guerrero Drazik hizo algo inesperado. Extendió la mano en el gesto humano de respeto que seguramente había aprendido pero que nunca antes había usado. «Luchaste con honor», dijo Krog, y su voz se escuchó claramente a través de su traductor. «Te has ganado el derecho a ser llamado guerrero».
Miles aceptó el apretón de manos. La importancia simbólica del momento no pasó inadvertida para él ni para la multitud que lo observaba. Fue más que un gesto de deportividad. Fue un reconocimiento de que las percepciones habían cambiado irrevocablemente. El desafío final fue la prueba de la mente, una prueba de pensamiento estratégico y toma de decisiones bajo presión. Los competidores fueron colocados en una simulación virtual compleja que les exigió tomar decisiones tácticas rápidas con información limitada. Sus decisiones determinaron su éxito o fracaso. Miles entró a la simulación con confianza. El pensamiento estratégico había sido una parte clave de su entrenamiento en las fuerzas especiales, y la presión de las decisiones de vida o muerte era algo que había experimentado de primera mano. La simulación presentó una serie de crisis crecientes, cada una de las cuales requería una acción inmediata con consecuencias potencialmente graves si se tomaban decisiones equivocadas. Miles afrontó los desafíos metódicamente. Sus decisiones fueron medidas y efectivas. Donde algunos competidores habían flaqueado debido a dudas o planteamientos demasiado agresivos, Miles encontró el equilibrio entre la cautela y la acción decisiva. Cuando salió de la simulación, su desempeño le había asegurado el segundo lugar en la prueba mental, detrás únicamente de un competidor de Atlant, cuya especie era reconocida por sus habilidades analíticas. Al contar los puntajes finales, el resultado no tuvo precedentes. Miles Harper, el conserje humano del que se habían reído por atreverse a participar en las pruebas de guerreros, había quedado en segundo lugar en general, solo detrás de Sarel del Atlas por el margen más estrecho. Había derrotado al campeón defensor, había ganado la prueba de resistencia directamente y se había desempeñado admirablemente en todos los demás desafíos. La ceremonia de entrega de premios se llevó a cabo en el gran salón de asambleas, el mismo lugar donde Miles había sido objeto de burlas y sus pisos limpios habían sido ensuciados deliberadamente apenas unas semanas antes. Ahora estaba en la plataforma principal recibiendo el medallón de plata de las pruebas de guerreros mientras dignatarios de toda la Confederación observaban con renovado respeto. El embajador Bennett fue invitado a unirse a Miles en la plataforma, una cortesía que normalmente no se extiende a los representantes de los mundos de origen de los competidores. Hoy hemos sido testigos de algo extraordinario. El alto primer ministro de la Confederación anunció un recordatorio de que nunca debemos juzgar las capacidades en base a suposiciones o apariencias. Miles Harper no solo ha traído honor a la tierra, sino que nos ha enseñado a todos una valiosa lección. Cuando fue el turno de Miles de hablar, mantuvo sus palabras simples. Participé en estas pruebas no solo por mí, sino por todos los humanos en el espacio de la Confederación, dijo. Puede que seamos recién llegados a la comunidad galáctica, pero aportamos nuestras propias fortalezas y habilidades. Hoy fue solo un vistazo de lo que los humanos podemos aportar cuando se nos da la oportunidad de demostrar nuestro valor. El aplauso que siguió fue genuino y generalizado, y ya no se limitó al sector humano de la audiencia. Algo fundamental había cambiado en el modo en que los dignatarios reunidos veían a la humanidad. Después de la ceremonia, Miles fue abordado por Croc, el guerrero jazzístico. Ahora, libre del entorno competitivo, parecía diferente, más reflexivo y menos agresivo. Has cambiado las cosas, dijo Harper Croc, para mejor. Creo que los Dratsik tenemos un dicho. El metal más fuerte es el que ha soportado el fuego más intenso. Nos has demostrado que los humanos hemos sido puestos a prueba por fuegos que no reconocimos. Cada especie tiene sus puntos fuertes, respondió Miles. Los humanos solo necesitábamos una oportunidad para demostrarlo. Krog asintió. La próxima vez que un ser humano camine por estos pasillos, no será recibido con burlas, sino con el respeto que se ha ganado gracias a sus acciones. Esto no es un logro pequeño. Mientras Miles se preparaba para regresar a sus aposentos esa noche, el embajador Bennett lo interceptó. El Consejo de la Confederación ha solicitado una sesión de emergencia, le dijo ella, apenas conteniendo su emoción.
Están votando para otorgarle a la Tierra el estatus de miembro pleno con todos los derechos y privilegios asociados. Miles sonrió. Eso fue rápido. Tu actuación les abrió los ojos, explicó Bennett. Pero también abrió puertas. El alto comisionado de Atlant mencionó algo sobre programas de intercambio militar, y la delegación de Crowning de repente está muy interesada en los acuerdos comerciales. ¿Y el Drazik?, preguntó Miles. La sonrisa de Bennett se amplió. Krog ha recomendado personalmente el establecimiento de una instalación conjunta de entrenamiento de combate humano Drazik. Parece bastante impresionado con nuestras inesperadas innovaciones en el combate. Miles asintió, satisfecho. Entonces funcionó. Más allá de nuestras expectativas más salvajes, Bennett confirmó. Ah, y una cosa más. El Consejo le ha solicitado formalmente que considere un cambio en la asignación de su estación. Piensan que sus talentos podrían ser mejor utilizados en otro aspecto que no sea el mantenimiento. No lo sé, dijo Miles con una pequeña sonrisa. Me he vuelto bastante bueno limpiando desastres. Bennett se rió. Eso es lo que tienes, Miles. Que lo tienes en los días siguientes. Miles notó un cambio notable en cómo lo trataban en Nexus Prime. La burla desapareció, reemplazada por respetuosos asentimientos y ocasionales pedidos de consejos de entrenamiento por parte de guerreros de varias especies. Incluso los Drazik, antaño los humanos más despectivos, ahora lo reconocían como un igual. Lo más importante es que el cambio de actitud se extendió a todos los humanos en la estación. Ya no eran tratados como recién llegados primitivos que debían ser tolerados. Eran miembros respetados de la comunidad galáctica con valiosas perspectivas y habilidades para contribuir. Miles continuó con su rutina diaria, todavía limpiando los pasillos de Nexus Prime, aunque ahora como una elección en lugar de una tarea. Su verdadero papel como observador permaneció en secreto. Pero su identidad pública se había transformado desde la de un simple conserje al guerrero que cambió la forma en que la Confederación ve a la humanidad. Y cuando los nuevos humanos llegaban a la estación, a menudo se sorprendían al descubrir que el nombre Miles Harper era conocido y respetado en todo el espacio de la Confederación. Un conserje que había entrado a las pruebas de guerreros entre risas y burlas y había salido como una leyenda que rompió todos los récords antiguos de lo que se creía posible. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.